Muy buenas a todos, cordiales saludos a todos los que seguís este programa aprendiendo sobre asuntos bíblicos. Hoy es un nuevo día, como de costumbre tenemos el programa todos los miércoles en directo a esta hora. Les damos la bienvenida nuevamente a todos los que nos estéis viendo, sea que conoces a Cristo, sea que no, te damos la bienvenida y esperamos que estés atento al programa de esta tarde porque será de muchísima bendición. Hoy, como todos los días, tratamos temas diferentes y en el día de hoy estaremos hablando sobre la comunión y la relación. Muchas veces pensamos que es lo mismo decir comunión que relación. Muchas veces nos acostumbramos a decir, tengo una relación con Dios, yo también tengo una relación con Dios. Y a veces oímos quizás a paganos decir, yo también tengo relación con Dios, yo también tengo comunión con Dios. Pues en el programa de hoy estaremos viendo y vamos a saber qué es la comunión y qué es la relación. Sabemos las diferencias que hay entre ambos y si hay muchos tipos de comunión, así que estate atento, toma apuntes, porque será de muchísima bendición. Para eso tenemos aquí al anciano Julio César, de la congregación Poder de la Fe. Muy buenas, anciano. Hola Samira, buenas tardes. Que el Señor te bendiga. Amén, igual. Nuevamente tenemos el gusto de tenerte aquí en este programa y sabemos que usted será usado por el Señor Jesucristo. Así que estate atento todo aquel que nos esté viendo. Y como he dicho, estaremos hablando sobre la comunión y la relación. Y vamos a empezar brevemente con la definición de lo que es la comunión. Así que el siervo Julio César nos dirá qué es la comunión con Dios. Adelante. Vale, muchísimas gracias por invitarme a tu programa nueva vez. Y muchísimas gracias a todos esos fieles televidentes que nos siguen a través de T Posible. Este es, sin duda, un tema crucial, tema de suma importancia para que el creyente sepa cuándo verdaderamente tiene la comunión o si solo tiene la relación con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La comunión podemos explicarla de una manera sencilla. Por ejemplo, hay un pasaje muy importante para definir qué es la comunión con nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 17, la palabra del Señor Jesús dice así. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios en aquella época, hace ya cerca de 2000 años, o 2000 años podríamos decir con certeza. Y dice, pero el que se une al Señor Jesús, un espíritu es con él. Esto es tremendo. Esto es maravilloso. Este versículo nos describe perfectamente lo que es la comunión con el Dios bendito, con el Dios eterno, con el Padre eterno, nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, a través de un genuino arrepentimiento y acepta a Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador para su vida, el Espíritu Santo de Jesucristo viene a morar en el creyente, o el mismo Jesucristo, porque el Espíritu Santo es la naturaleza divina e invisible de Cristo. Ese es el misterio que estuvo oculto durante siglos eternos, que es Cristo ahora morando en el creyente, la esperanza de gloria que es Jesucristo. Cuando una persona decide abandonar el pecado y el mal camino en su vida y aceptar a Jesús y vivir conforme a la Biblia, conforme al Evangelio de Jesucristo, esta persona tiene ya la comunión con Cristo, con Dios. ¿Por qué tiene la comunión? ¿O qué es lo que da la comunión al creyente? El tener el Espíritu Santo de Jesucristo, que nadie os engañe, porque en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 9, el apóstol San Pablo, otra vez escribiendo a la iglesia de Roma, dice:
dice, si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en vosotros. Y todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Significa que el que no tiene el Espíritu Santo no es iglesia de Cristo. Por tanto, no tiene la comunión con Cristo. Y la comunión es la salvación del creyente. Ahora, la relación del creyente con el Señor Jesucristo empieza cuando venimos a Cristo, pero que cuando el creyente, después de haber tenido la comunión, una vida en obediencia a la palabra, una vida en santidad, se deja convencer por el pecado, por la obra de Satanás, y lo arrastra de nuevo al pecado, al mundo, entonces esa persona pierde la comunión y por tanto la salvación en ese momento ya tiene ha perdido la comunión con el Señor y solo tiene a partir de ahí la relación con Jesucristo, porque todo lo que ha aprendido, todo lo que conoce ahora a partir del Evangelio, ya está dentro de lo que es un conocimiento, pero no tiene lo que es la comunión. Perfecto. Como estamos oyendo, el siervo Julio nos ha dicho que cuando aceptamos a Jesucristo, cuando aceptamos a Cristo, pasamos a tener la comunión con Dios porque recibimos al Espíritu Santo en nosotros. Eso da a entender que la persona que produce o que causa la comunión con Dios en nosotros es la persona del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si aceptamos a Cristo, directamente al aceptar a Cristo, siervo Julio, usted ha dicho que recibimos al Espíritu Santo. Y como consecuencia de esto, llegamos a tener o se llega a formar esa comunión con el Señor en nosotros. Ahora me gustaría que nos des una breve explicación sobre lo que es la relación, porque ahora mismo ya sabemos lo que es la comunión, ya sabemos cómo se produce, y usted ha dicho también que se puede romper cuando nos dejamos arrastrar por el pecado. Así que nos gustaría también que nos dé una breve explicación de lo que es la relación con Dios. ¿Qué es la relación con Dios? Vale, muy bien. La relación con Cristo, con el Señor, es lo que muchos llaman vivir de glorias pasadas. Este término es importante para describir lo que es la relación con el Señor. Muchos dicen que las personas que han tenido esa comunión, que han sido alimentados, han sido vivificados, han sido resucitados por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu de Cristo, porque cuando una persona, o cuando estábamos en el mundo sin Cristo y apartado de la familia de Cristo, de la iglesia, apartado de la familia de Dios, en pecado, perdidos en el mundo, nosotros realmente estábamos muertos, porque la paga del pecado es la muerte. Tan pronto una persona está viviendo en pecado, espiritualmente está muerto. Lo que tiene es vida almática, es el alma lo que vive, pero su espíritu está muerto, no tiene ninguna comunión con el Señor que le creó, no sabe nada de la vida eterna, de la salvación eterna, no entiende con claridad el juicio eterno, lo que es la perdición de los hombres impíos cuando mueren en pecado. Entonces, cuando uno viene al Señor, uno aprende todas estas cosas, porque a través de la palabra del Señor y a través de la revelación de Cristo, uno aprende todas estas cosas. Ahora, cuando uno es seducido y atraído y seducido por el pecado nueva vez y se va al mundo, se separa de Cristo, o Cristo más bien, el Espíritu Santo, como no puede habitar con el pecado, Cristo a través de su Espíritu se separa del creyente, se va de nuestro templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y esa es la verdadera comunión. Ahora, cuando caigo en pecado, Cristo a través de su Espíritu Santo se va de mí, y en mí lo que queda es una relación.
conozco del Evangelio todo lo que aprendí, inclusive los dones a través de los cuales me estaba usando el Señor, pueden inclusive actuar esos dones en mí. Y yo pensar que tengo la comunión, porque esos dones actúan. Yo predicaba en la comunión con Cristo, ahora en la relación, yo puedo seguir predicando. Hay muchísima gente, hermanos o hermanas, que pudieran estar en pecado en la congregación y ya no tienen la comunión con el Señor, sino la relación. Y lo ves que moderan, y lo ves que predican, y lo ves que evangelizan, y lo ves que pueden ir inclusive a los hospitales a orar por los enfermos, porque ellos en su ignorancia y en su ego, por mantener ese nivel, ellos piensan que tienen la comunión con el Señor. Y no es verdad, lo que tienen es la relación. Entonces, la relación es el conocimiento que tenemos acerca de lo que ya hemos vivido en esa comunión con el Señor, pero ahora apartado de esa comunión maravillosa que en sí es la salvación eterna del creyente. Entonces, eso es lo que es la relación. Eso es bastante curioso, la verdad, y es demasiado interesante como usted lo ha explicado. Y tengo una pregunta al respecto, según lo que usted ha ido explicando. Entonces, una persona que se descaría tendría en ese momento relación con Dios y podía seguir haciendo lo mismo que hacía cuando tenía esa comunión. Exactamente. Pero el Espíritu Santo se manifiesta en ese momento porque... No, ya no. Ya no. Ya no, porque tan pronto caigo en pecado, el Señor Jesús, que es el Espíritu Santo el mismo, de inmediato yo caigo en pecado, traiciono a Cristo. Rompo el pacto de la amistad eterna que Cristo me ha ofrecido. Ahí piso la sangre por la cual he sido santificado, y la sangre del pacto eterno de Cristo, la sangre preciosa de Jesús, que me había libertado del yugo del pecado, de la muerte y del infierno y de esa muerte espiritual en que yo estaba. Ahora yo la he pisado y la tengo por inmunda, esa sangre, por haber abandonado el pacto, por haber traicionado a mi Señor. Es mi Padre, lo he traicionado. Todo lo que Cristo hizo por mí lo he echado por la borda en el momento que caigo en pecado, y de inmediato el Señor Jesús se aparta de mí por el poder de su Espíritu, y yo quedo simplemente en esa relación. Podemos decir brevemente, por ejemplo, un ejemplo muy práctico para entender lo que es la relación. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo tengo mis hijas, pero mis hijas están viviendo en África y yo estoy aquí en Europa, yo no tengo comunión con mis hijas. Aquí lo que prevalece es la relación. Sé que tengo una hija en África y que hace tal, es enfermera o es médico o es arquitecto. Ella sabe que tiene un padre que está en Europa, que se llama Julio César, que es predicador del Evangelio, que es un discípulo de Cristo. Eso es una relación, pero no tenemos comunión. Ahora, cuando mi hija regresa de África y llega a mi casa, ahí empezamos a tener comunión, porque empezamos a compartir el mismo piso, empezamos a comer de la misma comida que hay en la nevera, empezamos a ver la misma televisión, empezamos a hablar del mismo teléfono en el caso de un teléfono fijo, o a veces hasta del mismo móvil. Entonces, eso es comunión, cuando estamos dentro y tenemos unos derechos en común, como bien lo describe el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Perfecto, muy bien explicado, la verdad. Muy bien explicado. Voy a hacerle una pregunta. A ver, digamos que un pagano podría decir que tiene relación con Dios, ¿cierto? Sí, se puede decir. Bíblicamente se puede demostrar también en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y 2, se puede demostrar que en todos los tiempos el Señor nuestro Dios, el Señor Jesús, ha establecido dispensaciones diferentes, o sea, medios o métodos a través del cual nuestro Creador ha establecido una relación indiscutible o ineludible con su criatura, con el ser humano, Entonces, es inequívoco decir que el hombre siempre ha tenido una relación inherente con su Creador. Y la palabra inherente es clave aquí para definir lo que es la relación. Porque aquello que es inherente es aquello que está pegado por naturaleza y no puede ser separado. Y nosotros somos hechuras
de Dios en Cristo, o sea, somos hechura suya, hechura de Cristo. O sea, que nosotros tenemos en la creación, en la eternidad, cuando el Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu, se diseñó el cuerpo en el que vendría la humanidad manifestado como hombre, ya el Señor no se equivoca. Wow. Entonces, la ley de Cristo, la ley de Dios, está escrita en el corazón de los hombres y de las mujeres y en la mente, en la conciencia. Entonces, el hombre sabe cuando peca, aún apartado de Cristo, porque yo lo sentía cuando pecaba, cuando estaba en el mundo. Sentía la carga de mala conciencia. Entonces, ha habido una relación inherente, inevitable entre Dios y el hombre. Precisamente por eso el hombre que muere en pecado, sin haber venido a Cristo, se va al infierno, porque él tenía conocimiento de Dios en su mente, en su conciencia, y pudo haber clamado al Señor Jesucristo para ser salvo. Bien. Antes de que se me vaya esta pregunta, quisiera saber qué tipo de pecado nos puede apartar, o sea, qué tipo de pecado puede hacer que se rompa esa comunión que tenemos con Dios, porque supongo que habrán distintos tipos de pecado, o habrá gente que nos estará viendo y dirá, yo por ejemplo tengo malos pensamientos, yo por ejemplo no sé qué, tal pecado, desobedecido en cierto punto. Me gustaría que usted nos diga qué tipo de pecado nos puede hacer perder la comunión con Cristo. Es una pregunta muy interesante. Tenemos que conocer lo que son, por ejemplo, los mandamientos del Señor para medirnos, vernos a la luz de los mandamientos y saber qué mandamiento de los 10, por ejemplo, hemos quebrantado o pudiéramos estar quebrantando. Y si nos damos cuenta, entonces sabríamos que si esto se ha efectuado, hemos quebrantado un mandamiento de estos, entonces sabremos que estamos en pecado y por tanto hemos roto la comunión con el Señor, y ahora lo que estamos viviendo es en la relación con el Señor. Y por ejemplo, si tú miras el sexto mandamiento dice, no matarás, y el séptimo, no adulterarás. ¿Entiendes, no? Sí, sí. Entonces, si tú miras, por ejemplo, el noveno mandamiento, por ejemplo, que me interesa mucho en este caso, no lo voy a mencionar todo por cuestión del tiempo, pero el noveno mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿ve? Y el décimo en este caso, que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el siervo, ni la sierva, ni su oveja, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces, es muy importante conocer los mandamientos. Por ejemplo, el tercer mandamiento, que es muy importante, dice, no tomarás el nombre de Yahweh, Adonai, Elohim, Jesucristo, en este caso, que sustituye todos esos nombres del Antiguo Testamento. El nombre más sagrado que existe en la Biblia se llama Yeshua de Nazaret. El nombre de Jesucristo es el nombre más santo y más sublime y más elevado de todos los nombres que el Señor tiene en la Biblia. Entonces, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no tendrá el Señor por inocente al culpable. Entonces tenemos que saber en cuál de los mandamientos estamos fallando para saber si hemos nosotros roto la comunión con el Señor. Hay un pecado que es el de la fornicación, que nos reseña muy bien la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 18. Dice el Señor Jesús a través de Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y más abajo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que aquel que destruya ese cuerpo, ese templo, el Señor le destruirá a él. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con cualquier pecado, pero el pecado de la fornicación es un pecado terrible, porque es como caer en una prostitución, es como pervertir nuestro cuerpo, profanar el templo en el cual el Señor habita y quiere habitar para llevarnos en esa comunión. Entonces, cualquier pecado que hayamos cometido nos puede romper la comunión. Ahora, malos pensamientos, esto no es un pecado, lo definimos muy bien el otro día. Es una tentación, es un ataque satánico y que nosotros podemos reprender.
el Señor nos ha dado armas poderosas para destruir esa fortaleza, para romper y destruir esos argumentos que Satanás va a traer a través de pensamientos inmundos, impuros y tal, pero eso lo podemos resolver nosotros mismos pidiendo perdón al Señor, o reprendiendo esos pensamientos, o dejándolo pasar simplemente y ocuparnos de nuestra santidad. Perfecto, muy bien escrito, muy bien explicado, siervo Julio. Nos gustaría que se nos ponga ahí el teléfono fijo de T Posible 1, ya que en breve vamos a pasar a la sección de preguntas que solemos tener en ese programa. Siempre tenemos un espacio de preguntas para todo aquel que nos esté viendo. Recordarles que el tema es sobre la comunión y la relación. Estamos diciendo las diferencias que hay entre una y otra. Estamos explicando por qué una es más importante, por qué es recomendable decir una, cuándo se produce una comunión, cuándo se puede hablar de relación, cómo se puede perder la comunión. Así que es muy importante que todos los que nos estén viendo estén tomando nota de este tema, porque es bastante importante para todo discípulo de Jesucristo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es, nos gustaría saber qué es más importante. Hemos visto que la relación no se pierde, ya que dependemos de nuestro Creador, entonces la relación sigue. Como usted nos ha dado el ejemplo de un hijo y su padre. Yo tengo a mi hijo, por ejemplo, en Inglaterra, no deja de ser mi hijo, pero no existe comunión entre nosotros porque a lo mejor me separé de él cuando tenía quizás meses, entonces ahí no tenemos como unas normas o derechos en común a seguir. Ahora nos gustaría saber qué es más importante, lo que se pierde o lo que no se pierde, porque alguna persona desde casa dirá, bueno, si yo tengo la relación así permanentemente, pues me voy a quedar en la relación. ¿Qué es más importante para que no perdamos nuestra salvación? Importante. Vale, muy interesante. Lo que no se pierde, en este caso, es un poco paradójico. Lo que no se pierde es lo menos importante aquí, que es la relación. Porque antes de venir a Cristo ya tenemos una relación inherente con nuestro Creador, que no podemos negar. Ahora, aquí lo que se pierde es lo más importante, que es la comunión. Si perdemos la comunión con el Señor, ya la vida eterna se ha apartado de nosotros, porque Jesús de Nazaret, en la condición, en el estado de su Espíritu Santo, es la vida eterna que tenemos, y esa es la promesa. Entonces, tan pronto caigo en pecado o empiezo a desobedecer las Escrituras y me aparto del camino de Cristo, entonces de inmediato se rompe la comunión y ya he perdido la salvación o la vida eterna, que es el propio Jesucristo morando en mí, ya se ha separado de mí. En ese caso tendría que volver a recuperar esa comunión. Vale. Nos gustaría saber también si hay más de una comunión en el cuerpo de Cristo. Se puede hablar de varios tipos de comunión, se puede hablar solo de una comunión exclusivamente. Nos gustaría que usted nos diga si hay más de una comunión o si hay varios tipos de comunión. Sí que la hay, es muy buena pregunta. Hay fundamentalmente dos comunión o dos comuniones, como quisiéramos llamarla, que son fundamentales. La primera es la comunión con el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, esa unión, esa atadura tan importante cuando aceptamos a Cristo, nos fundimos en un espíritu con Él. Eso es maravilloso, eso es tremendo, esa es la salvación, esa es la vida eterna. Esa es la promesa de irnos de esta tierra en el arrebatamiento, o como el Señor quiera llevarnos antes del arrebatamiento de la tierra. Esa es nuestra garantía, esa es nuestra protección divina para siempre, esa comunión con Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y la otra gran comunión que tiene el creyente y que debe perseverar en ella es la que nos describe la palabra del Señor en Hechos 2:42, cuando dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles continúan la doctrina que Cristo les dejó, no se apartan para nada.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está describiendo aquí la comunión del cuerpo de Cristo como iglesia, una unidad tremenda, un conjunto de creyentes que donde estaba uno estaban todos, y nadie decía ser suyo propio ninguna de las cosas que tenían materialmente hablando, sino que en esa comunión yo iba a tu casa y yo no tenía que pedirte permiso si tenía hambre para entrar a la cocina a prepararme de comer, o si había comida y comer de esa comida. Es algo tremendo en la oración, cómo estaban juntos siempre en las horas de la oración, cómo estaban orando juntos en el partimiento del pan y perseverando en esa doctrina apostólica que es la que Cristo nos ha dejado, porque Cristo es el gran apóstol y gran sumo sacerdote de su iglesia, el salvador de su iglesia, el Dios eterno, el Padre eterno. Entonces, esa comunión primero con Cristo, que voy con Él donde quiera que voy, Él está conmigo donde quiera que vaya, no importa la geografía universal, no importa la ciudad, no importa el clima espiritual en que me encuentro, no importa en la batalla, la prueba, la circunstancia, el reto, el desafío, estoy en esa comunión y Cristo me da y me garantiza la victoria siempre. Y la otra gran comunión debe ser con el cuerpo de Cristo a nivel congregacional. Es muy importante. Sí, sí. Es muy importante. Todo aquel que nos esté viendo, tenéis ahí el teléfono de T-Posible 1 por si tenéis alguna pregunta. Ahí tenéis el teléfono móvil, podéis enviar vuestra pregunta y la responderemos. Siervo Julio, tengo una pregunta que me acaba de surgir. ¿Qué pasa si el pastor o el dirigente, se podría decir así, de una congregación pierde su comunión con el Señor Jesucristo? Esto, mira, tremenda pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta esta. Es un peligro. Un pastor o un evangelista o un apóstol. Quiero decir que existen los apóstoles en este tiempo. Hay mucha gente muchos por ahí que van diciendo que no hay apóstoles, que no hay profeta en este tiempo, y eso no es así. Efesios 4:11, el propio Jesucristo llama a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No se puede negar la verdad, y hay muchísimos otros versículos, pasajes que lo corroboran que hay profetas. En Hechos 15, por ejemplo, vemos en el concilio que también Bernabé y Silas eran profetas y consolaban en abundancia de palabra cuando mandaron esas cartas del concilio para animar a aquellos hermanos. Entonces, muy importante la pregunta que me hace en este caso, de esos pastores o apóstol o profeta o evangelista o maestro que pueden llevar congregaciones, si han perdido la comunión con el Señor. Esto es un peligro, Aquí lo que pueden ayudar son los ancianos de la iglesia, no por la edad, no, sino por la sabiduría. Hombres y mujeres, siervos y siervas que aman a Cristo, que aman el Evangelio del Señor, que tienen un celo tremendo por el Evangelio de la cruz y que aman las almas perdidas y que están en esa comunión con el Señor. El Señor les va a revelar que su dirigente principal, la cabeza, el pastor, el evangelista o maestro, profeta o apóstol de esa congregación, no anda correctamente. El Señor se lo va a revelar. Y esos hermanos podrían salvar al pastor o a ese ministro y salvar la congregación, porque las ovejas siguen a su pastor. Y lo que es muy peligroso que un pastor, un ministro que pierde la comunión con Cristo, ¿qué espíritu lo va a ministrar a él? Va a estar bajo una influencia de un espíritu de Satanás. Y puede inclusive entrar en fornicación con las propias hermanas, con las propias ovejas, y crear una situación general de pecado en la congregación y crear una debacle en esa congregación. Es muy peligroso. Pero esos hermanos que viven en la santidad y en la comunión con el Señor salvarán a ese pastor o a ese ministro, a esa congregación, porque Cristo se lo revelará a través de su Espíritu para ayudar a esa congregación y a ese ministro. Entonces esto afectaría
Porque si, digamos que si el siervo no busca ayuda rápidamente, eso podría afectar a los fieles, a las ovejas. Sí, sí que podría afectarle bastante porque verán un cambio en ese ministro, ya no tiene ese amor, ya no tiene esa paciencia, van a haber brotes de soberbia en algún momento, de enfado que antes no tenía, alguna actitud de altivez, de vanagloria, van a haber símbolos y señales que no corresponden a la verdadera naturaleza de ese ministro antes de romper su comunión. Y las ovejas y los siervos y los ancianos tienen que discernir, para eso es el discernimiento de espíritu que Cristo da a través del Espíritu Santo a los que están en una congregación, a los que estamos en una congregación, para que seamos esos atalayas y que en cuanto veamos un cambio en nuestro pastor, en ese anciano, en esa diaconisa, en ese diácono, en ese hermano, se activa una alarma en nosotros a través del Espíritu Santo y empecemos a indagar y a juzgar correctamente para ayudar a ese ministro, o a ese hermano, o a ese diácono, o a ese anciano, o a ese líder que está llevando la juventud. Entonces es muy importante que la iglesia esté al tanto de estas cosas. Perfecto, muy bien. Pero, ¿y qué pasa si la persona no se deja ayudar? ¿Cómo tendrían que...? Es que ese tema para mí es bastante importante porque tenemos en la congregación, tenemos casi todos un dirigente, pero la persona no nos avisará que, por ejemplo, se ha roto su comunión con el Señor Jesucristo. Y si eso afecta nuestra comunión de alguna manera, y ahora si se da el caso de que el siervo o el pastor o el dirigente no quiere que se restaure, no quiere que ni siquiera que se sepa. Y si se sabe por el espíritu de discernimiento, si el Señor lo permite que algún hermano discierna que hay ese problema y el pastor no acepta, ¿qué tendrían que hacer las ovejas en este caso? Es una pregunta interesante y profunda y delicada. En este caso, si el cuerpo de Cristo, la iglesia, esa congregación, los ancianos, los siervos, ya han tenido ese discernimiento y lo han hablado, han clamado al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo del Señor Jesús, para que le dé la sabiduría para encontrar la solución, han ayunado. Es lo primero, orar, llegar, juzgar el caso, y luego ayunar, mirarlo en la palabra, buscar la directriz, ¿no? La dirección de la palabra que el Señor nos da para saber cómo actuar en esos casos. Si ese ministro no acepta el consejo de sus ancianos o de las ovejas, ¿no? Que se han dado cuenta de que no está en la comunión y que están viendo que la congregación ya empieza a sufrir daño, tendrían que buscar el padre espiritual de ese ministro, de alguna manera entrar en contacto con el padre espiritual de ese ministro y comunicarle a su padre espiritual. Entonces el padre espiritual vendría, llamaría a ese hijo, que es hijo, sabría cómo hablar con él, orar con él, y lo normal es que le apartará de sus funciones, lo cogerá el control de la congregación, el padre espiritual, establecerá algún anciano en el caso de que él tenga que volver a la congregación de él por asunto de compromiso, de agenda de trabajo. Levantará un anciano, una persona que el Señor le muestre que está en la autoridad, que está en esa comunión, que es una persona que está llena del poder del Espíritu Santo y que domina las Escrituras y que conoce cómo se maneja, cómo van los detalles de esa congregación. Al establecer a ese anciano o esa anciana ya no habría ningún problema y el padre espiritual estaría llevando la supervisión de la situación de restauración de ese ministro que está apartado, está en la silla, sentado, y también seguiría supervisando y observando el funcionamiento de la congregación a través de ese anciano que ha levantado en lugar del pastor o del ministro. Perfecto.
Es demasiado interesante el tema que estamos tratando y para mí está siendo de muchísima bendición. La verdad está siendo de muchísima bendición y espero que para los que nos estén viendo también les sea de mucha bendición. Como ya he estado diciendo, tenemos un apartado o un espacio de preguntas que nos suelen hacer a las personas que están detrás de cámaras viéndonos y vamos a dar paso a la sección de preguntas. Tenemos la primera que dice, yo quiero saber cuántos tipos de relación con Dios hay. Bueno, con el Señor solo hay un tipo de relación. En este caso lo que estamos hablando es de aquel conocimiento que nos lleva a entender que hay un Dios eterno, un Dios maravilloso, un Dios bendito, un Dios que se propuso salvar a toda la humanidad una vez el hombre cayó en pecado con Adán y Eva, que tenía ya preparado de antemano, antes que los cielos y la tierra y todo lo físico creado existiera, ya tenía con él mismo ese plan de la salvación, de la redención, y ese Dios eterno se llama Jesucristo. Una vez el creyente tiene ese conocimiento, puede romper, si rompe la comunión con el Señor Jesús a través del pecado, esa relación no se pierde nunca, porque no va a esa persona a ignorar algo que ya sabe y que domina. Entonces la relación es única con el Señor. ¿Se podría decir que la relación no depende de nosotros? Ya que no se rompe. Se podría decir porque es un diseño eterno del Señor. Y nosotros ni siquiera teníamos conocimiento de que íbamos a existir. Sí. Nosotros sabemos de nuestra existencia ahora, porque sí. Existimos y porque conocemos a Cristo y ahora conocemos de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos en la tierra, cuál es el propósito en la tierra y cuál es el objetivo ahora a través de Cristo, que es entrar en la vida eterna, irnos a la Nueva Jerusalén, al monte de Sión, a vivir seguro y tranquilo para siempre con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La verdad es que hoy no tenemos muchas preguntas, así que pasaremos a las que tenemos. Dice así la segunda: ¿qué diferencia hay en la relación que tienen los paganos que no conocen a Cristo y la relación que tienen los carnales que han aceptado a Cristo? Pues es una pregunta tremenda. Sí. Esa pregunta no la ha hecho cualquiera, ¿eh? Es una pregunta tremenda. La diferencia, podríamos decir que la diferencia es grande, porque el carnal tiene una ventaja en esta relación, que es que en cualquier momento de su vida, que se vea en un peligro inminente o pasando por una terrible prueba, por una terrible enfermedad, o como muchos, al separarse de Cristo han tenido accidentes automovilísticos terribles y saben a quién ir, saben a quién clamar en ese momento, saben cómo volver a esa comunión, conocen a ese Dios maravilloso llamado Jesucristo y saben a quién clamar en un momento determinado, saben a quién buscar, tienen una congregación a donde ir, tienen un pastor que les va a ayudar de inmediato. Más el pagano en esa relación con el Señor no cuenta con estos recursos, con estos conocimientos. El conocimiento es poder una vez uno decide usarlo. Amén. Entonces así. Nos han llegado más preguntas, así que... Gloria al Señor. Amén. Dice la siguiente. Esta es más, creo que es más una afirmación que una pregunta, así que si un ministro pierde la comunión con Cristo, la congregación también la ha perdido, dice la persona, porque hay un versículo que condena a las falsas iglesias y al que les sigue, aunque sabemos que la salvación es individual. Como sabemos, no vamos a ignorar ningún mensaje que nos envíen, así que vamos a ir leyendo todo, aunque parezca una afirmación. Si usted quiere aclararlo. Sí, es muy importante porque veo que ahí hay un poco... está clara la persona en lo que está argumentando, pero no es así. Si un ministro pierde la comunión con el Señor,
las demás ovejas que siguen a Cristo, que están en esa perfecta fusión con el Señor Jesús, convertidos en uno a través del Espíritu Santo de Jesucristo y obedeciendo la palabra y amando al Señor y luchando por los hermanos en la fe y en esa carga por los que están perdidos, esa persona sigue teniendo la comunión y la salvación con el Señor Jesús. Esa congregación en sí, si guardan ellos de manera individual y congregacional la santidad y la obediencia, porque el ministro haya caído en pecado, la congregación no está en pecado. Además, en Apocalipsis Jesucristo lo dice claro. Dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado, dice, sus vestiduras. Entonces, los cuales andarán conmigo, dice Jesús, porque mantienen la comunión. Está dejando claro el Señor que aquellas personas que se mantienen en la santidad y en la obediencia a la palabra, aunque la congregación con el ministro haya caído en pecado, o algunos de la congregación hayan caído en pecado junto con ese ministro, ese remanente que permanece en esa comunión de relación y confianza con Jesucristo está salvo y sus vestiduras siguen impolutas, intactas, y sus nombres permanecen en el libro de la vida. Amén. Además, si la persona mantiene su comunión con el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo también le revelará si debe continuar en esta congregación o no. Así que esperamos que les hayamos respondido. ¿Usted quería decir algo más al respecto, señor Julio? ¿O pasamos a la siguiente pregunta, que hay muchas? Vamos a pasar, sí, para aprovechar, porque es muy interesante poder contestarle a los hermanos, sí, para que ellos tengan claridad en los asuntos que estamos. Dice así la siguiente: ¿es cierto que una persona no se da cuenta que ha perdido la comunión? Sí que se da cuenta. Es inevitable cuando una persona cae en pecado, traiciona a Cristo. Eso es algo terrible. La carga de mala conciencia, el sentimiento de culpa y el remordimiento son tres elementos de la conciencia que no fallan, y son tres alarmas que se activan precisamente en la persona, en el creyente, en el discípulo que rompe la comunión con su Señor, para que rápidamente vaya a su pastor o a ese siervo, esa anciana que está lleno del Espíritu Santo, a recuperar esa comunión con el Señor. Es para eso que el Señor permite que se activen las alarmas en la conciencia, que acusan al creyente y que ensucian su naturaleza divina que antes tenían, para que vuelvan al Señor corriendo. Amén. Aquí están llegando más preguntas, muchísimas más. Vamos a seguir. Dice así la siguiente: hay personas que no son ancianas, pero que tienen comunión con Cristo. ¿Esas personas podrían ayudar al ministro o solo los ancianos? Yo creo claro que me gustaría saber el por qué. Claro que sí. Una oveja, un discípulo del Señor, un creyente que está en la iglesia, aunque no tenga funciones de anciano, de predicador, de moderador, de protocolo, esa persona está perfectamente unida a la comunión con su Señor, y tiene la salvación y tiene la revelación del Espíritu, y puede ayudar al pastor y a cualquier hermano que ande incorrectamente. Claro que sí. Tiene toda la autoridad de parte de Cristo para hacerlo. Amén. Vamos a seguir. Dice una persona, si nosotros estamos en Cristo, es por gracia de Él. ¿Por qué se debe guardar la comunión? Y hay tantas normas, si esto no depende de nosotros. Claro, la salvación es gratis, porque Cristo pagó el peor y el mayor precio de nuestra salvación, que fue morir como el peor de los criminales en una cruz. Pero es un Dios de orden, y vamos a entrar en un reino eterno, en el único reino que va a permanecer para siempre. Entonces, si aquí en el mundo secular tenemos normas para todo, hasta para andar en la calle hay unas normas, hasta para pasar un semáforo hay que respetar la luz roja o la verde para pasar, ¿cuánto más nosotros los creyentes que vamos a pasar a vivir eternamente y para siempre en el único reino inconmovible? Entonces es justo que nosotros cumplamos las normas que Cristo ha establecido para que permanezcamos en esa comunión que es la salvación que Cristo nos ha traído. Amén. La siguiente dice: hay alguien que está diciendo, ha dicho que los paganos
por un mal, pueden tener comunión con Cristo, por un mal. Yo la verdad eso no lo he escuchado, pero bueno, yo quiero saber si eso sirve y si ese arrepentimiento es sincero y no por conveniencia. Creo que la persona no ha hecho la pregunta. Sí. Ahí hay como una mezcla de dos cosas. Yo creo que se refería más a, por ejemplo, si un pagano, como ya sabemos, los paganos pecan, practican el pecado. Si, por ejemplo, esa persona escucha de Cristo y de la salvación, del arrebatamiento y esas cosas, si se arrepiente, ¿cómo se sabe que ese arrepentimiento es sincero? Pues por conveniencia. Vale. Eso solo lo sabe el Señor. Es muy importante. Nosotros lo que hacemos es llevar el Evangelio de la cruz de Cristo, hablarle a la persona del pecado, hablarle del perdón de pecado que Cristo ha traído por el sacrificio de la cruz y cómo una persona alcanza la salvación eterna cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y si esa persona acepta a Cristo en esa confesión de pecado, en esa confesión de fe, si esa persona no lo hace de corazón, será su responsabilidad frente al Señor. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Eso solo lo sabe Cristo. De hecho, solo Cristo sabe cuál es la iglesia de Él, aquellos que tienen el Espíritu Santo. Amén. En el momento solo nos quedan 2 preguntas y son las últimas que haremos en el día de hoy. Dice así la siguiente: ¿se puede decir que hay relación como criatura de Dios y relación o comunión como hijo de Dios? Sí, como criatura está la relación, como criatura está la relación ineludible, porque es inherente. Vuelvo a repetir este término y quiero que todos aquellos que nos ven lo busquen, la palabra inherente, para que se convenzan de que el hombre tiene una relación inherente con su Creador. Ahora, los hijos del reino son los que tenemos la comunión con Jesucristo. Eso es así. Vamos a ir a la última pregunta. Dice: ¿no congregarse en una iglesia contribuye a que se pierda la comunión? Lo pregunto en relación al tema de la semana pasada. Ya entiendo. La semana pasada estuvimos hablando sobre el no congregarse. El no congregarse, sí. Y la persona quiere saber si el hecho de no congregarse puede hacerle perder su comunión con el Señor. No, porque no hay ningún pasaje que lo diga, no hay ningún pasaje, ninguna enseñanza que lo diga, pero lo importante o lo que nos recomienda el Señor es que nos congreguemos. La recomendación de Cristo en Hebreos 9:25 es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La Biblia no nos está diciendo ahí que por no congregarnos vamos a perder la comunión. No, eso no lo podemos decir. Una persona puede, en circunstancia en que inclusive no pueda congregarse, aquellos que van a la cárcel por causa de Cristo no se vuelven a congregar. Y si esa persona mantiene su fe y su comunión y su santidad con el Señor a través de la cárcel y muere ahí en la cárcel, esa persona va a la salvación eterna, va a vivir para siempre con Cristo en el monte de Sión, en la Nueva Jerusalén. Ahora, una cosa es que no pueda congregarme y otra es que yo voluntariamente deje de congregarme. Estaría desobedeciendo un consejo que el Señor me ha dado, pero por eso no se pierde la comunión. Es muy importante. Amén. Llegamos al final de este programa. Y agradecerles de nuevo a todos los que han estado viéndonos, a todos los que han estado haciendo sus preguntas. Y próximamente abriremos un apartado donde ustedes podrán enviar los temas que les gustaría que tratemos en este programa. Así que acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como T-Posible1, en Facebook estamos como T-Posible Poder, en Instagram como T-Posible1 y en nuestra web www.tposible1.com. Muchísimas gracias a todos y que el Señor les bendiga.